llevaba una caída a lo mejor del 80% y fue cuando entré pensando esto ya no puede caer más. Y lección número uno, aunque las empresas hayan caído muchísimo, pueden seguir cayendo y puede ser que tu dinero se vaya a cero. Está la inversión indexada y el SP 500 y todo el mundo poniendo dinero ahí porque se cree que es la panacea. Esos fondos tienen que seguir invirtiendo en esas empresas y se pasan de frenada. Los mercados funcionan así, se pasan de frenada hacia arriba y hacia abajo. Porque luego empiezan a caer, empieza el pánico, pum, 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 y ocurre lo contrario, que todo el mundo se sale y bajan más de la cuenta. ¿Y cómo te proteges ante eso? Con una buena diversificación. Yo he aprendido con el tiempo que por mucho que todo parezca perfecto, como era en el caso de Pescanova, pues que de la noche a la mañana puede ser que no sea tan bonito y te encuentres con un problema importante. ¿Es un error ahora mismo rotar las carteras a Europa? ¿Es lo que nos quieren vender? Yo casi he hecho lo contrario. He estado muy enfocado en Europa y en España desde los inicios del fondo hasta ahora y en estas últimas semanas he estado vendiendo ya empresas europeas. Han generado un beneficio muy bueno y he ido poniendo dinero en empresas que me encantan, negocios que me encantan, que sí empiezan a estar a precios razonables, como en Estados Unidos. Si todo se derrumbara, ¿qué comprarías y qué venderías? Si hubiese de repente una crisis financiera, una crisis económica de recesión global, pues invertirían. ¿Cómo gestionar el riesgo en momentos de incertidumbre? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Los mercados suben, bajan, te hacen ganar y te hacen perder. Pero ¿cómo juegan los grandes para no quedarse fuera del juego? Si no gestionas bien el riesgo, en muchas ocasiones el mercado te va a sacar antes de que puedas ganar, de puedas obtener esos beneficios, esa rentabilidad. Bueno, el invitado que hoy me acompaña ha encontrado la forma de no solo sobrevivir a esta volatilidad, sino también de conseguir esa rentabilidad, de conseguir ganar. Pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué compraría y vendería si todo se derrumba? José Javier González, asesor del fondo de inversión Gestivalue Capital. José Javier, ¿qué tal estás? Encantada de tenerte aquí en Rompiendo el Mercado. Es un placer. Hola Laura, el placer es mío. Contentísimo de estar aquí porque te seguía desde hace mucho tiempo. He visto muchos de tus podcasts. Normalmente cuando hago ejercicio en la terraza me lo pongo en YouTube y la verdad pues estaba deseando que algún día me llamases. Así que en cuanto me lo dijiste, por supuesto, la respuesta es sí y aquí estoy a pasar un buen rato contigo. Tengo muchas ganas de aprender contigo, de saber cómo lo haces. Llevas 2 años más o menos con el fondo, pero ¿cuántos años llevas tú ya invirtiendo, José Javier? Pues Laura, van ya 27 años desde que compré mis primeras acciones. Y luego, gestionando el capital de otras personas, llevaré unos 15 años. ¿Ha cambiado mucho cómo invertías a cómo inviertes ahora? Sí, por supuesto, muchísimo. A lo largo de los 27 años he visto un poco de todo. He visto momentos buenos, he visto momentos malos, he visto acciones en las que se pierde mucho dinero, acciones en las que se gana mucho, y crisis, y momentos de euforia, momentos de pánico, y todo eso te va marcando, vas aprendiendo de los errores y de los éxitos de forma que vas un poco perfilando tu forma de invertir, tu filosofía, para evitar o reducir esos errores y para tener más de la parte positiva, ¿no? De los éxitos. ¿Cuál ha sido tu mayor error a la hora de invertir? Ese que, bueno, lo tienes ahí grabado. Pues mira, yo pienso que, o los que recuerdo así como grandes pérdidas en porcentaje, que recuerdo que serían en el 90 y tantos por ciento, y en algunas de ellas quizás a lo mejor el 100. Marconi PLC, una empresa que compré en los inicios mm, en mis inicios en bolsa. Yo vivía en el Reino Unido por aquel entonces y la verdad es que compraba muchas empresas cotizadas en la bolsa de Londres, y Marconi fue una de ellas. Fue una gran beneficiada de la época de la burbuja.com, pero también una de las que quebró cuando vinieron los malos momentos de esa burbuja, ¿no? Cuando estalló la burbuja. Y ahí
pues en muy poco tiempo se perdió todo el dinero. A pesar de que yo ya la había comprado cuando llevaba una caída abultadísima. Llevaba una caída a lo mejor del 80% y fue cuando entré pensando esto ya no puede caer más. Y lección número 1, aunque las empresas hayan caído muchísimo, pueden seguir cayendo y puede ser que tu dinero se vaya a cero. Así que hay que tener mucho cuidado. Ujú. Eh, otra que recuerdo también que me marcó bastante, y esto ya sí que vino cuando tenía bastante experiencia, fue Pescanova, una empresa cotizada en España, por pensar en otro mercado. Todo parecía perfecto. Eh, la tenían los principales fondos value de España. Era una empresa que aumentaba ventas, aumentaba beneficios, en un sector en crecimiento. Parecía muy bien gestionada y parecía que estaba a un precio razonable, barata. ¿Y qué pasó? Pues que se descubrió contabilidad falsa, un poco así como contabilidad piramidal, donde habían ido pidiendo créditos, con esos créditos pagaban los anteriores y para sustentar los créditos pues había una serie de filiales eh, en distintos países del mundo a las que les facturaban y se iba generando facturación, pero en verdad mucha de esa facturación pues era falsa y se perdió muchísimo dinero. No solo yo, sino todos esos grandes fondos también que estaban invertidos en aquel momento. Porque esos son los riesgos más difíciles de ver y de predecir cuando te están engañando, ¿no? Con la contabilidad. Y como tú no eres el que está ahí directamente auditando, pues mira, si engañan incluso al auditor de turno, pues imagínate a uno que lo está mirando así de lejos, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el mayor riesgo que tú ves a la hora de invertir? Sobre todo en tu caso, José Javier, que lo que haces es invertir en acciones, en empresas, como estás diciendo, con esas reuniones, ahora hablaremos un poco del fondo, pero sobre todo en ese caso, ¿cuál es el mayor riesgo que ves al invertir así en bolsa? Pues precisamente el mayor riesgo es ese que no puedo ver. Porque hay riesgos que puedes ver, ¿no? Tú puedes ver una empresa con una deuda elevada o, por ejemplo, que tiene una dependencia del valor de una materia prima, porque lo que vende cotiza en el mercado, o lo que compra, lo que necesita para fabricar, pues cotiza en los mercados abiertos y puede subir y bajar, le puede afectar. Un riesgo geopolítico, todas esas cosas las puedes ver, las puedes intuir y por lo tanto, si decido invertir en esa empresa, pues lo hago tomando medidas de protección, como por ejemplo ponerle un peso adecuado o asegurarme que solamente entro cuando ya está muy, muy, muy barata, de forma que haya más potencial de ganar que de perder. Eh, pero los riesgos que no ves, por ejemplo, el que estaba mencionando de Pescanova, un fraude contable, un cambio regulatorio inesperado, una disrupción tecnológica inesperada, una catástrofe natural, una pandemia, esos son los que de verdad me preocupan, Laura. Eh, ¿Y cómo te proteges ante eso? Con una buena diversificación. Yo he aprendido con el tiempo que por mucho que todo parezca perfecto, como era en el caso de Pescanova, pues que de la noche a la mañana puede ser que no sea tan bonito y te encuentres con un problema importante. Y por lo tanto, ¿cómo me protejo con eso? Con una gran diversificación. La gente me pregunta, Javier, ¿por qué llevas 70 empresas en cartera? Bueno, pues precisamente por eso, porque hay que protegerse de que a mí me pasa cualquier cosa en una de esas empresas, aunque se fuese a cero, y no va a pasar nada en el fondo, porque van a estar las otras 69 para cubrir esa situación y generarnos una buena rentabilidad. Pero muchas veces se dice, José Javier, que esa diversificación tan amplia, 70 empresas, resta rentabilidad a la hora de invertir. ¿Es así? ¿O tú lo ves así? Yo no lo veo así. Yo lo que veo es que igual que hay gente que concentra muchísimo, porque tiene mucha convicción en sus empresas y concentra muchísimo su inversión, se puede encontrar con que de verdad sus ideas, sus tesis de esas
7, 8 empresas estén dando un buen rendimiento y por lo tanto vaya muy bien la rentabilidad, pero también se puede encontrar con que se retrasa el cumplimiento de la tesis una serie de años en la mayoría de esas acciones, que tampoco son tantas, 7 o 8, y te encuentras con que no das ningún tipo de rentabilidad durante años o incluso a lo mejor negativa, incluso aunque sea una buena tesis, ¿vale? Y la otra, que te puedas equivocar con tu tesis y que surja algún problema de estos y que termine quitándote gran parte del capital, que es al final de lo que se nutre la rentabilidad futura. Por lo tanto, para mí, el riesgo es concentrar demasiado. Ahora, ¿dónde está la diversificación óptima? ¿Son 20, son 30, son 50, son 70? En fin, eso ya depende de cada uno y de lo que pueda llegar a controlar. Pero para mí el riesgo es concentrar demasiado. 70 empresas, me has dejado con la boca abierta. ¿Realmente sigues esas 70 empresas? O sea, ¿es necesario un seguimiento exhaustivo de esas 70 empresas? Porque cuando muchas veces he entrevistado a quien no vendo en el mercado, pues al revés, ¿no? Personas que concentran o que lo que hacen es apostar por esa inversión indexada. En muchas ocasiones, bueno, me estoy acordando, por ejemplo, hace poco estuvo por aquí Edgar Fernández y me decía, bueno, es que es imposible que hagan ese seguimiento de esas 70 empresas, o sea, de esas 30. Dice, no pueden seguir cada resultados que presentan, estar atentos a esos cambios. Dice, no da tiempo. ¿Sigues a pleno pulmón esas 70 empresas en cartera? Laura, cada vez es más fácil hacer el trabajo de seguimiento de las empresas porque tenemos herramientas muy potentes profesionalmente. Eh, Puedo permitirme pagar las mejores herramientas y además tenemos ahora la inteligencia artificial que también nos ayuda a analizar rápidamente muchos de estos temas. Y luego yo, en cierto modo, tengo como una red de analistas, además de los analistas que pago, porque pago los análisis profesionales, pues también tengo una red de analistas que tienen los ojos puestos en el mercado, que son cientos de analistas, porque yo he dado clase de bolsa durante muchos años, tanto en la universidad como posteriormente, y sigo haciéndolo en Bolsazón. Hay cientos de alumnos que han hecho la formación integral de más de 250 horas conmigo y que saben cómo pienso, saben lo que me gusta. Muchos de ellos son partícipes del fondo. Yo a todos los alumnos a lo largo de la historia le he ido dando mi teléfono personal, porque si tenían alguna duda que me preguntasen y generando una relación. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de ellos, a mí le pasa algo a una de mis empresas, sea que salen resultados, sea que hay un problema, y te aseguro que me peta el teléfono de gente avisándome de lo que ocurre, ¿no? Y entonces, pues bueno, no solo por ahí, también porque tú me has visto por Twitter y quizás me conozcas por ahí. Llevo muchísimos años dando contenido gratuito en Twitter, sin esperar nada a cambio. Mucha gente ha ganado dinero con el trabajo de fundamentales que yo he hecho sobre una empresa, que lo he compartido y cuando he estado comprando lo he compartido. Y la gente son agradecidas. Y de hecho, hoy en día muchos de esos que me siguen desde hace muchos años son partícipes del fondo y también 26.000 personas que tienes ahí también te van avisando por privado de cositas que ven. Algunos son trabajadores de empresas o ex trabajadores de empresas. Digamos que tengo una red de gente que me ayuda en el fondo, porque dices, oye, ¿cómo puedes seguir tus 70 empresas? Y no Claro. solo las 70, sino todas las demás en las que estás Es, observando y tienes en el radar para invertir en el esa es. futuro, en el pasado. Pues mira, es por los 28 años delante de las pantallas que conoces muchas de esas empresas, muchas horas a lo largo de mi vida, porque es lo que me apasiona, pero luego además, gracias a esa red
de contactos, de amigos, de alumnos, de partícipes, que en el fondo tenemos ya más de 1000 partícipes. Alguna gente dentro de esos partícipes sabe muchísimo de bolsa. Dentro de la comunidad Bolsazón, que también tenemos en la parte gratuita y en la parte de pago miles y miles y miles de seguidores. También saben en las empresas en las que estoy invertido, comparten conmigo tesis, me mandan ideas, me preguntan y es impresionante, ¿no? Porque a veces me dicen, oye, ¿por qué tal gestora que tiene 5 personas analizando? Bueno, pues yo tengo miles de personas analizando, Laura. Bueno, pues esa es la clave, tener una buena red de contactos también, ¿no? Que te ayude a llevar esa labor. ¿Cuál es quiero hablar un poco de riesgo contigo, porque yo tengo que decirlo, ¿eh? Aquí hay muchas personas algunos que han pasado por aquí, y cuando hablábamos de fondos de gestión activa, era uno de los que me decían, era el tuyo, y precisamente lo que me destacaban era cómo lo has conseguido llevar en un mercado volátil, ¿no? Sobre los buenos resultados que estás teniendo. ¿Es un fondo realmente a prueba de crisis? ¿Cuál es el secreto de Gestivalue? Bueno, a ver, no es un fondo a prueba de crisis. El fondo invierte en renta variable y por lo tanto, si hay una caída generalizada en los mercados, nos afecta. Lo que pasa que gracias a la gestión que realizo junto con Ambank, yo soy el asesor del fondo, Ambank es la gestora, pues tenemos una serie de controles del riesgo, incluyendo el uso de opciones put y call, que reducen esa volatilidad y en las caídas normalmente caemos menos. Aquí sí que me gustaría enseñarte un par de diapositivas, si te parece, Sí, vamos a verlas. que no sea solamente mi palabra, que se pueda observar, ¿no? A ver, y para ello lo quiero hacer con 2 de los mejores fondos del mundo. La gente me dice, oye, ¿por qué compararse con el Fun Smith y el Ceylon? Que ojo, lo hice así desde el primer mes, no es una cosa que he elegido posteriormente. O sea, desde el inicio de la gestión en el fondo, puse estos 2 fondos para comparar. De hecho, el Fun Smith es un fondo al que admiro al gestor y que cuando yo no gestionaba lo he recomendado a muchísima gente. Y es de pura admiración por estos gestores que me quiero comparar con lo mejor, no me quiero comparar con fondos mediocres, porque si te comparas con fondos mediocres, pues tú te quedas mediocre también, ¿no? Entonces, primero siempre me gusta mostrar lo que han hecho estos 2 fondos a lo largo de su historia, de los últimos 10, 11 años, que han hecho ahí o 13 años en concreto, han hecho un más 500%, ¿no? Son grandes fondos, grandes gestores a los que admiro. Pues bien, no puedo compararme con ellos desde hace 13 años porque el fondo empezó, como pone ahí, el 5 de mayo, cuando yo empecé a asesorar el fondo, fue el 5 de mayo del 2023. Entonces, ahí es cuando puedo empezar a compararme con ambos. Se puede ver ahí que la rentabilidad ha sido mayor que ambos fondos, pero no solo eso. Esta parte para mí es todavía más importante. Ahí puedes observar, Laura, que en los momentos de caída, por ejemplo, que hubo en 2023, cuando se atacó, empezaron las hostilidades en Gaza, Israel y Gaza, pues hubo 3 meses de drawdown en las bolsas mundiales. Pues ahí se observa que la línea azul, que es Gestivalue, cae menos que las otras 2. Después otra vez, un poco más tarde, se ve otro cuadrado, otro periodo de caídas en las bolsas y de hecho nosotros en Gestivalue estábamos subiendo al inicio cuando ellos estaban cayendo y después nos mantuvimos bastante bien y caímos menos. Y recientemente, que también ha habido caídas, ahí se puede observar que caemos menos, incluso subimos. Entonces, en general,
lo que hago con la gestión diaria, con los métodos para controlar el riesgo que tengo y con las opciones put y call, lo que hace es reducir la volatilidad, como se puede observar ahí. ¿Y cómo reducir la volatilidad? Claro. Bien, pues Esa es la clave. bien, pues cuento un poco lo que son las opciones put y call con un ejemplito que creo que lo va a entender todo el mundo. Las opciones put y call es un tipo de derivado. Los derivados pues dependen de un subyacente, ¿no? En nuestro caso lo usamos, los subyacentes son las acciones que llevamos en cartera o las que queremos llevar en cartera. Vamos a hablar solamente de dos estrategias para que sea fácil de entender, Laura, Sí. que son de hecho las dos que más uso. Luego utilizo estrategias combinadas, pero por no complicar las cosas, porque se entienda con dos ejemplitos fáciles, que además uso mucho con los alumnos. Pongamos una acción de Apple. Pongamos que yo me gusta mucho el negocio de Apple, y es la realidad, es un buenísimo negocio, pero que me parece que está caro en el mercado. Bueno, pues entonces a los precios a los que cotiza, múltiplos elevados, yo no voy a estar comprando Apple. Pongamos que Apple está en $200, por redondear, ¿no? No compro Apple, pero me comprometo a comprar Apple a un precio al que sí me parecería ya que los múltiplos son correctos. Pongamos que me gustaría comprar Apple a $150. Pues yo cojo y me comprometo con un contrato que se hace con el broker, digamos, al otro lado hay otra contraparte que también está contratando lo contrario, pero me comprometo a comprar Apple a 150 en los próximos, por ejemplo, 6 meses. Pase lo que pase con Apple, yo compro a 150. A cambio de ese compromiso, me pagan un dinero, porque estoy asumiendo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que Apple caiga por debajo de 150 en esos 6 meses. Pero te pagan una prima. Ahora, a mí me daría igual que yo tuviese que comprar Apple a 150 y que se haya ido a 120 o 130, porque Apple a 150 me parece un chollo. Me parece que ya estaría a precios interesantes. Sin embargo, a 200 no, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, no Sí, significa que sea justo en esos ese precios precio, sí, donde lo pondría, exactamente. ¿no? Pero por ese compromiso sin tener las acciones en cartera, por comprarlas, por comprometerme a comprarlas con un colchón de seguridad, me pagan dinero. Nos pagan dinero en el fondo a todos los partícipes. Pues fenomenal, vamos cobrando. Así hay muchas empresas, buenísimos negocios que tenemos en la cartera, que nos encantan, pero que los querríamos comprar seguramente un 20, un 30% más abajo. Pues bueno, por un lado, vamos ganándole dinero sin tenerlas en cartera. Eso por ahí. Esa es la venta de put, se llama, ¿vale? Por poner ahora ya el nombre. Ahora vamos con la otra estrategia. Imaginemos que ya Apple ha entrado en cartera a 150. En algún momento he tenido que comprarla ya a 150 porque ese compromiso se tuvo que ejercer. Ahora ya las llevo en cartera y lo que quiero es sacarle un rendimiento mientras están en cartera. Yo le llamo exprimirle zumo al mercado o ordeñar la vaca. Tú tienes ya la vaca, tienes Apple en cartera, tienes ahí tu vaquita lechera, pero no vale simplemente tener la vaca lechera y sacarle los dividendos, que a lo mejor sería ordeñarla una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, ¿no? Yo quiero ordeñarla mucho. Quiero ordeñar a Apple. Quiero que mi vaca me dé el máximo rendimiento. Entonces, ¿qué hago? Me comprometo a vender Apple a 200. La he comprado a 150. Pues me comprometo los próximos 6 meses a venderla a 200. ¿Qué pasa? Que puede ser que Apple se vaya en esos 6 meses por encima de 200. Yo voy a dejar de ganar el resto. Yo voy a ganar de 150 hasta 200. Pero el resto, si se va a 250, ya no es mío. Entonces, a cambio de eso, me tienen que pagar por ese compromiso. Nos pagan unas primas, nos van pagando primas por comprometernos a vender nuestras acciones a precios más elevados en el mercado. Que no llega al precio,
de 200 Apple en esos 6 meses. Pues genial, se acaba el compromiso, nosotros hemos cobrado unas primas, que eso no nos lo quita nadie, y puedo volver a generar un nuevo compromiso. Dentro de 6 meses me comprometo otra vez a vender esas acciones de Apple otra vez a 200. O a lo mejor en ese tiempo han cambiado los fundamentales y ha cambiado también el precio de la acción y me comprometo a venderlas a 220. Ya un poco más alto. El compromiso, y a lo mejor no le pongo 6 meses, le pongo 1 año, le pongo 3 meses. En fin, ya depende de las condiciones de mercado, ¿no? Pero me puedo seguir comprometiendo a vender Apple a precios más altos a los que ya les ganaríamos dinero, ir cobrando primas, ordeñando la vaquita. Leche, 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 ¿vale? Bien. Además que nos va dando los dividendos, ojo, que también son nuestros. Porque yo digo que hay 3 formas principales de ganarle dinero a la bolsa. Una, vendiendo tus acciones a precios más altos. 2, cobrando dividendos. Y 3, cobrando primas de opciones put y call. Hay 3 grandes patas. Pues los que no trabajan con opciones put y call o las trabajan poco, se están dejando una pata atrás. Mejor ganar de 3 formas que de 2, digo yo, ¿no? Bien. Claro. Y ahora, ¿por qué eso mitiga el riesgo? Claro, esa es la pregunta. Hemos entendido un poco cómo eso es. Por cierto, esto se llama venta de call, ¿vale? La otra era venta de put, cuando queremos comprar a precios más bajos y nos comprometemos, y esta se llama venta de call, cuando nos comprometemos a vender a precios más altos. Vale. ¿Y cómo ayuda esto a reducir ese riesgo? Cuando hay una caída de los mercados, todas esas ventas de call que tienes, al caer el precio de tu acción, hacen un movimiento contrario en tu beneficio. Porque cambia el precio del contrato, digamos, en el mercado. Entonces, cuando cae el precio de Apple en el mercado, tú la tienes en cartera, te compensa ese compromiso que tenías para venderlas a 200, como ahora es más complicado que vaya a llegar a 200, cambia de precio y te ayuda y te compensa en parte la caída. Entonces, si tú tienes una gran parte de tus acciones con venta de call, caen los mercados y te cubre parcialmente esa caída, no completa. Por eso te digo, ¿estás exento completamente de los riesgos de mercado, Javier? No, exento totalmente no, ¿vale? Porque solo te cubre por una parte de esa caída. Entonces, por ahí te reduce el riesgo. Por el otro lado, que te reduce el riesgo es que yo no compro empresas que estén sobrevaloradas, aunque me guste mucho el negocio. Lo que le hago es que le hago una venta de put, comprometiéndome a comprarlas un 20 o un 30% más abajo. Oye, ¿vas a sufrir si hay una caída de los mercados? Sí, pero menos que si tengo la acción completa. Yo lo que tengo es un contrato para comprarlas un 20% más abajo. ¿Vale? Entonces, esas dos cosas te ayudan a reducir el riesgo. ¿Qué más cosas nos ayudan a reducir el riesgo? La diversificación. Esto es un fondo todoterreno con acciones en distintos sectores, distintos países, distintos tamaños de empresa, distintas tesis, situaciones especiales, empresas en las que hemos entrado porque son cíclicas y están muy baratas, empresas defensivas en las que hemos entrado para protegernos de una posible recesión de mercado, empresas de crecimiento a precios razonables, empresas de calidad. Hay de todo dentro del fondo. Y lo que ocurre muchas veces es que los riesgos a veces son parciales. Oye, que cae solamente las acciones de China. Pues China representa una parte chiquitita del fondo. Oye, que están cayendo solamente las acciones de dividendos porque están subiendo los tipos de interés y ahora la renta fija da más. Pues solamente representa una parte del fondo. Por lo tanto, te está cayendo una pequeña parte. Oye, que es que están cayendo las empresas de crecimiento de la inteligencia artificial porque ha estallado un poco la burbuja por el DeepSeek. Pues bueno, pues solamente va a caerme una parte. El resto de la cartera hay otras que compensan porque siguen un ciclo distinto. Están funcionando y su tesis se completa en otro momento distinto. Sin embargo, los fondos muy concentrados en un sector, un solo tipo de tamaño de empresa, un solo tipo de tesis, pues hay situaciones de mercado que afectan justo
a ese tipo de empresas y a lo mejor pierden dinero durante bastante tiempo o dejan de ganar durante bastante tiempo y por lo tanto, al final es un problema también para el fondo porque si se tira 2 o 3 años así mal, pues se salen los partícipes, lo que genera más ventas, en fin. Por eso el fondo todoterreno nos reduce el riesgo, porque tenemos repartidito en todo tipo de empresas, sectores, países, tamaños. Ujú. Además, es que en tu caso, José Javier, ya no es que sea todoterreno, que es decir, no es value, no es growth, o sea, depende el momento, así apuestas tú. Bueno, apuestas, realmente compras, me refiero, unas acciones Ujú. o otras, un país u otro. Encima haces bastante rotación, algo que no es muy habitual porque muchas veces lo que hacen los gestores es comprar una acción cuando la ven en ese momento oportuno para comprarlo y tener esa acción durante muchos años. ¿Por qué tú rotas tanto la cartera? ¿Realmente así se pueden aprovechar esas oportunidades de mercado? Bien, Laura, hay un tipo de acciones que de hecho hay que rotarlas. No son acciones para tener para toda la vida porque no son de crecimiento, no le están creciendo las ventas y los beneficios. Son empresas, por ejemplo, cíclicas. Y esas empresas se compran precisamente porque en algún momento se han puesto muy baratas con respecto a su valor normalizado, si la situación fuese más normal y no hubiese un miedo o algo. Y entonces, en cuanto ya el precio empieza a subir y se acerca al valor, ese valor no va a seguir creciendo mucho. ¿Por qué? Porque es una empresa cíclica o es una empresa de una situación especial. Entonces, si ya el precio se acerca al valor, tú lo habías comprado, por ejemplo, con un 50% de diferencia entre el precio y el valor. Y ese valor no va a ser creciente o va a crecer muy poco. Y ha empezado a subir el precio de la acción y ya estás a simplemente un 15% de diferencia entre el precio y el valor. Se te reduce el margen de seguridad. Hay que salirse, hay que rotar, porque ese valor ya no va a seguir creciendo. Entonces, ese tipo de empresas que yo llevo, eso es una parte del fondo, por eso ya te digo que tenemos bastante diversidad. En ese tipo de empresas entras cuando están baratas, se reduce el margen de seguridad al subir el precio de la acción, se acerca el valor, recoges y te vas a otra. Recoges beneficios, recoges liquidez y a otra, porque el valor ya no va a seguir subiendo, no va a seguir subiendo a un ritmo que te vaya a generar una buena rentabilidad en el fondo. Hay otro tipo de empresas en los que te podrías quedar de por vida, porque son empresas, yo les llamo a estos cimientos de la cartera, son empresas que son empresas de calidad, de crecimiento, que están aumentando ventas, que están aumentando beneficios, que están en un buen sector, con vientos de cola, que tienen un foso defensivo importante, barreras de entrada, y que lo más normal es que su valor también vaya evolucionando al alza, porque cada vez generan más beneficios y por lo tanto dentro de 5 años es normal que valga más que hoy. Bien, en esas, en verdad, me podría quedar en ellas y me sigo quedando mientras no llegue un momento en el que se ponga demasiado caras. Cuando yo veo que hay demasiada euforia y esa super empresa de calidad ya se ha puesto unos ratios, unos múltiplos muy exigentes, que sí, que dentro de 5 años puede ser que te siga dando una rentabilidad positiva, pero que ya a lo mejor en vez de tener un potencial de darte un 30% anual o un 20% anual, se te reduce el potencial a un 5 o un 10, ¿vale? Es una impresión, pero se te ha reducido el potencial o incluso ha subido tanto por euforia de mercado y porque esa es la moda del mercado que incluso puede ser que caiga. Ahí tienen las Teslas. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque sea un negociazo, y lo más normal es que valga más dentro de unos años, si se ha puesto muy cara, se te ha reducido mucho la posibilidad de ganar dinero con esa acción. Ahí hay que reducir posición completa o parcialmente según se te va reduciendo el potencial. ¿Me puedes poner algún ¿Para qué? Para ejemplo? mover. ¿Perdón? ¿Me puedes poner algún ejemplo de alguna acción donde te haya pasado eso? Pues mira, Tesla, Nvidia, muchísimas empresas. A mí me ocurre muy a menudo porque
invierto en buenos negocios cuando están a un precio razonable, pero de repente empiezan a subir, a subir, a subir, porque hay una moda sobre ese tipo de inversión y una retórica positiva y todo el mundo quiere entrar y además está la inversión indexada y el SP 500 y todo el mundo poniendo dinero ahí porque se cree que es la panacea y esos fondos tienen que seguir invirtiendo en esas empresas y se pasan de frenada. Los mercados funcionan así, se pasan de frenada hacia arriba y hacia abajo, porque luego empiezan a caer, empieza el pánico, pum, 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 y ocurre lo contrario, que todo el mundo se sale y bajan más de la cuenta. Entonces, si los mercados son así de volátiles y solo hay que ver lo que hace el precio de la acción de Tesla a lo largo del tiempo, tiene unos vaivenes impresionantes, ¿por qué voy a estar yo siempre metido en esa acción, pudiendo salirme, aunque sea parcialmente, para ir reduciendo exposición cuando sube demasiado y los múltiplos se estiran, y volver a recargar cuando haya bajado de precio y los múltiplos estén ya más correctos? Entonces, si los mercados son volátiles, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Creo que me dejo algo en el mercado, me dejo dinero en el mercado si no estoy actuando. Me has hablado de modas, me has hablado un poco de la situación actual del mercado. Ahora se está rotando mucho hacia Europa, ¿no? Es la moda ahora, es dejar Estados Unidos y rotar hacia Europa, es donde vemos, no sé, a BlackRock el otro día, ¿no? Hablando y decía, aquí es donde está la oportunidad. ¿Es un error ahora mismo rotar las carteras a Europa? ¿Es lo que nos quieren vender? Bueno, a ver, Europa estaba en general, y sigue estando en cierto modo, pero ya no tanto, estaba en general, si se hacen ratios medios, a ratios de valoración a múltiplos mucho más bajos que los de Estados Unidos. En general siempre ha sido así, Laura. Durante muchos años los ratios de Estados Unidos se pagan más por ese tipo de empresas, pero hay buenos motivos. Normalmente ahí hay más empresas líderes, mundiales, con más crecimiento y que generan unos mejores retornos sobre el capital y que tienen más potencial. Por lo tanto, es normal que se pague más por ese tipo de empresas. Lo que pasa es que hay momentos de mercado donde, cuando normalmente, pues a lo mejor hay un diferencial imagínate, de pagar en Europa per 12 y pagar en Estados Unidos per 17, pues de repente lo que ocurre es que se va los PERs de Estados Unidos a 25 y los de Europa se bajan a 8 o 10. Bueno, pues ahí sí que hay una anomalía ya del mercado, ya no es lo normal, ¿no? Y entonces se produce una situación donde está más barata Europa que Estados Unidos y por lo tanto se puede poner más peso en Europa y menos en Estados Unidos para tener una cartera, digamos, con más potencial. Pero, ojo, eso es en general, luego hay que entrar en el detalle. Y siempre dentro del detalle, pues te encuentras, incluso en mercados que están muy caros, en Estados Unidos, te encuentras algunas empresas que estén a precios razonables. Y dentro de Europa, aunque los ratios medios estén bajos, hay empresas caras. Por lo tanto, tampoco hay que generalizar. Pero sí que es verdad que los mercados estadounidenses en múltiplos históricos se habían estirado demasiados, incluso con respecto a sus medias normales. Es verdad que una gran parte de esto ha sido por una serie de empresas, no digo los top 7, pero los top 30, que algunas de ellas se habían estirado demasiado. Y entonces, pues bueno, pues y en Europa había pasado lo contrario por el miedo a la guerra, a la depresión, a la situación financiera europea en general, la situación política de Francia, en fin, había un miedo y los precios aquí no estaban subiendo. Ahora en estos inicios de año, ya Europa ha subido entre un 10 y un 15%, dependiendo de qué mercado
se hable. Estados Unidos, de hecho, ha recortado un poco, ahora menos, pero ha habido un momento que estaba recortando un 7, un 8%, entonces se había reducido el gap. Es verdad que ha estado entrando dinero en Europa, ha estado saliendo de Estados Unidos y bueno, pues ahora quizás se están dando ya más oportunidades en Estados Unidos porque en algunas de esos buenísimos negocios que empiezan a ponerse a precios razonables. Yo casi he hecho lo contrario, he estado muy enfocado en Europa y en España desde los inicios del fondo hasta ahora, y en estas últimas semanas he estado vendiendo ya empresas europeas que nos han generado un beneficio muy bueno, nos hemos ido saliendo y he ido poniendo dinero en empresas que me encantan, negocios que me encantan, que sí empiezan a estar a precios razonables, como son Google o Amazon en Estados Unidos. Ujú. Antes me decías también, hablabas de los fondos indexados, ¿no? Que ya sabes, es bueno, pues donde invierte muchísima gente esa indexación. Hay mucha gente que se pregunta, ¿no? Realmente si merece la pena esa inversión en gestión activa. Muchas veces lo que suelen decir es, y quiero saber tu opinión, porque muchas veces lo que suelen decir es que los gestores de gestión activa no batéis los índices, ¿no? A largo plazo, que al final por estar en un indexado es como que te da, no sé si más seguridad, porque no quiero hablar de seguridad, pero bueno, sí una rentabilidad que más o menos se mantiene, ¿no? Y al final la gestión activa no es así. ¿Cómo lo ves cuando oyes estas cosas, José Javier? Porque al final, claro, como gestor de un fondo que dedicas mucho tiempo, muchas horas a esa selección, como estás diciendo, de esas empresas, ¿esto es así realmente? Bueno, hay varias cosas. Primero, hay que saber que esas medidas que se han sacado de los fondos, el número de fondos que baten o no baten a un índice, hay que tener en cuenta que muchísimos de los índices, de los fondos que existen en el mundo, que se llaman activos en manos de los grandes bancos en general, en verdad no son tan activos. Es como una gestión indexada escondida, porque digamos que para evitar problemas y que no tengan que dar explicaciones si ellos están cayendo cuando los mercados no están cayendo, o al revés, para no tener a toda esa red de clientes de los bancos que le han vendido un fondo, pues ¿qué pasa? Que lo que hacen al final es que tienen una distribución bastante parecida al SP500, por ejemplo. Por supuesto no van a batir al SP500, porque si tienen una gestión activa muy parecida en distribución al SP500 y hay una comisión del 2% anual, pues van a estar por detrás. Y hay muchísima gestión activa que se llama, pero es gestión pasiva disfrazada de activa. Y hay muchísimos fondos de esos, sobre todo muy grandes a nivel mundial, que se venden a través de la red de distribución de agentes y banqueros y demás, que al fin y al cabo quien se beneficia es el banco, pero no están tomando riesgos muy distintos a estar en el índice de la zona en la que están invirtiendo, ¿no? De cómo se llama el fondo. Fondo de Europa, fondo activo de España, fondo activo de Estados Unidos, pero en verdad no son tan activos, ¿vale? Entonces, es normal que todos esos, y son muchos, estén por debajo del índice, y eso hace que cuando sacas estadísticas de este tipo, pues digas, es que la mayoría de los fondos mundiales no va a tener índice. Vale, eso es una parte. Segunda parte. Hay gente que sí que bate a los índices y de forma regular a lo largo de los años, de forma sostenible. Y ahí tenemos a Terry Smith, con el que me gusta compararme, como habéis visto, o al gran Warren Buffett. O sea que sí que hay gestión activa que aporta. ¿Y qué más? La otra cosa que quería decirte, luego depende también del tiempo en que mires las cosas. Por supuesto que mirando ahora,
pues se mira los últimos 10 años y el SP500 ha batido a prácticamente todo. Hay poca gente que haya batido al SP500 porque ha habido una situación bastante especial con las tecnológicas, y quien no tuviese todas esas grandes tecnológicas en el mercado, en su cartera, pues es muy, muy difícil batir al SP500. Pero esa situación no va a ser siempre así, y de hecho, de vez en cuando, pues bueno, pues explota esa situación. Habría que ver si se mirase el periodo de la burbuja.com, los años posteriores a la burbuja.com, donde los mercados, los índices estuvieron cayendo muchísimo, coger una media de ese periodo y seguro que hubo mucha gestión activa que batió a los índices. Y entonces hay que tener cuidado que no te pille un momento de esos, porque es verdad, hay unas estadísticas por ahí que lo dicen, ¿no? Que en uno de cada 15 años, si invirtieses dinero en el índice, en el SP500, en uno de cada 15 años, en una década tendrías problemas con el retorno, no te daría retorno. Es verdad que es uno de cada 15, ¿vale? O sea, hay más probabilidades de que te De que vaya sí. bien, porque son 14 de 1, pero imagínate, yo a veces me da un poco de miedo ahora por la juventud, ¿no? Los alumnos y demás con los que hablo, que el índice, el SP500 llevaba un tirón muy, muy, muy fuerte. Y claro, es verdad, quien haya mirado los últimos 10 años dice, pues nada, todo al SP500. Y además algunos a lo mejor es la primera vez que se acercan a los mercados y meten todos sus ahorros en el SP500. Y de repente, el SP500 hace una caída de un -7. Y sin embargo, Europa está haciendo un +15. Y se asusta. Ay, pues mira, pues voy a vender, voy a moverlo. ¿Me entiendes? Ujú. Y que se pueden tomar decisiones equivocadas, porque lo que sí es una máxima de la inversión es que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Así que cuidado con los indexados justo después de una gran subida, y si no, que se lo digan a los índices de Japón, que luego se tiraron como 30 años sin dar rendimiento, sin volver al mismo sitio, ¿no? O el SP500 o el Nasdaq, que después de la caída de burbuja.com tardó varios años en recuperar. Entonces, a ver en qué momento se está entrando en la indexada. Si se está entrando poquito a poquito, una cantidad cada mes, vas a comprar barato, vas a comprar caro, vas a comprar en distintos mercados, lo vas a hacer de forma automática, no vas ni a pensar, vale, normalmente eso va a funcionar bastante bien. Pero ojo de estar entrando en un momento malo, incluso aunque hagas esas cosas durante, oye, pues mira, son 100 euros al mes y lo meto porque lo necesito dentro de 3 años para pagarte la entrada de un piso o algo de eso. Y que justo te haya pillado un periodo de esos que el SP500 lo que hace es caer y que tarda en recuperarse algunos años. Pues vas a necesitar sacar el dinero en el peor momento. Ujú. Claro, cuando no llevas un conductor en el autobús, pues oye, si el autobús va muy bien, en línea recta y muy bien, perfecto, pero si vienen curvas, hace falta un conductor para no pegársela. Eso es cierto. Tal y como están las cosas ahora mismo, 25 años llevas, más de 25 años en los mercados financieros como inversor, ya no solo como gestor. ¿Te preocupa lo que estamos viviendo? Y dada la situación que estamos ahora, si todo se derrumbara, ¿qué comprarías y qué venderías, José Javier? Pues vamos a ver, si hubiese de repente una crisis financiera, una crisis económica de recesión global, y la vieses venir, pues tienes dos opciones. Si la ves venir, tienes la suerte de verla venir, pues te sales de los mercados un tiempo y luego compras a saco los negocios que más te gusten, ¿no? Pero si no la ves venir o la ves venir parcialmente y dices, pero bueno, quiero seguir invertido en los mercados porque la bolsa es lo que mejor rendimiento ha dado a largo plazo y tal, pues invertiría en defensivos, ¿no? Sectores defensivos, alimentación,
sector salud, farmacéutico, servicios de salud, de hospitales y demás, utilities. Esos tipos de sectores son los que han demostrado hacerlo bien, incluso en periodos difíciles, o hacerlo menos mal, porque como son una serie de servicios y de productos que se siguen necesitando, pues la población sigue comprándolos independientemente de si hay una crisis financiera, crisis financiera o económica, que donde caen muchos son las cíclicas, ¿no? Entonces, por ahí sí la ves venir. Ahora, ya ha caído el mercado. Que pocas veces José Javier se ve venir, también hay que Claro, decirlo. Ojalá tuviéramos esa bolita, ¿no?, para decir y tomar esas decisiones, pero es verdad que en pocas ocasiones cuando nos viene una crisis realmente lo vemos venir con antelación. efectivamente. Ahora, ya ha llegado. Pues mira, en esos momentos que a veces cae todo, absolutamente todo, unas más que otras, obviamente, pero te encuentras con esa posibilidad de comprar negocios buenísimos, estos negocios de los que hablábamos antes, líderes de su sector, con vientos de cola a futuro en una situación normal, que crecen ventas, que crecen beneficios, que tienen un buen retorno sobre el capital, que tienen un balance saneado y que justo ese negocio de calidad justo está también cayendo de forma injusta, porque está cayendo todo. Pues esos momentos es un buen momento para meter en cartera esos negocios que en cuanto el mercado recupere un poco, pues son los que lo van a hacer muy bien. Ujú. Ya para ir terminando, y no lo he dicho al principio, pero José Javier, tú tienes metido todo tu dinero en el fondo de inversión que gestionas en GestiValue. ¿Alguna vez has dudado o has tenido esa incertidumbre de por dónde tirar o el miedo a tener todo ahí en el fondo? Pues la verdad es que no, porque al fin y al cabo, Laura, esto es una cosa que no es que haya nacido ahora y me haya inventado la estrategia. Llevo 27 años en los mercados. He ido definiendo la estrategia para que sea la estrategia que más me gusta. En cuanto a control de riesgos, que hemos hablado mucho de eso, y en cuanto a obtener un retorno razonable con riesgos controlados. Y como está claramente demostrado que las bolsas, la renta variable, es el activo mejor a largo plazo, si además dentro de ese mejor activo a largo plazo haces una gestión adecuada, pues reduces los riesgos para evitar grandes problemas y intentas maximizar los éxitos, pues yo estoy tranquilo. ¿Qué me pone nervioso? Me pondría nervioso cosas de estas que no puedes ver, ¿no? Como un fraude contable y demás que hablábamos antes, una pandemia. Pero entonces, al fin y al cabo, en esos momentos que cae todo, lo que hay que tener es paciencia y esperar a que se vuelva la situación a la normalidad. Porque una cosa sí que sé, Laura, de todos estos años que he aprendido, de las distintas crisis en las que he visto y he vivido, y he vivido con mi dinero dentro, es que esa guerra, ese conflicto, esa pandemia, ese problema temporal de aranceles, de no aranceles, termina acabándose. Y por lo tanto, cuando sabes eso, pues estás tranquilo. Yo lo que me pone, porque si hay una caída generalizada por ese tipo de cosas, pues sé que es lo normal, sigues cobrando dividendos, sigues cobrando primas de tus acciones. Yo como además voy cobrándole primas, pues bueno, pues voy reduciendo, voy generando una rentabilidad de todas formas, ¿no? Aunque el precio de la acción durante un tiempo esté bajo. Entonces, pues bueno, vas generando dividendos, vas generando primas, que es como otro dividendo adicional, y ya llegará el momento que se ponga todo otra vez normal. El problema sería ese tipo de cosas que de verdad afectan ya a los fundamentales para siempre. Pero eso te afecta pues en una empresa
concreta. Entonces, por eso está la diversificación, por eso he diversificado tanto. Porque sí, una se me puede ir a cero o menos 50 o menos 20 o menos 30 porque pase algo, pero no me preocupa porque dentro de 70 empresas va a representar muy poco peso del fondo. Si tú no gestionaras tu propio dinero a través del fondo, ¿en qué fondo y gestor confiarías para meter tu dinero? Pues mira, lo he mencionado antes, me gusta mucho Terry Smith. De hecho, por eso me gusta compararme con él. Lo ha hecho muy bien a lo largo de la historia, invirtiendo en crecimiento y calidad. Me encanta. Le falta la chispa esa de tener más rotación, que a veces te genera una rentabilidad adicional. Le falta la chispa de las opciones put y call, pero sé que lo ha hecho muy bien de forma sostenible a lo largo de los años y por lo tanto podría poner dinero con él. Otra persona con la que confiaría poner el dinero sería con Warren Buffett en Berkshire Hathaway. Lo que pasa que, bueno, ahí no sabemos, Warren, desgraciadamente, pues un día ya no estará con nosotros. Esperemos que los siguientes, los sucesores, que ya, de hecho, están tomando muchas de las decisiones durante los últimos años, pues que sepan hacerlo igual que él. Pero no sé cuánto de la decisión final y de esa chispa que ha generado tanta rentabilidad sigue todavía en las manos de Warren Buffett. Pues con eso nos vamos a quedar, José Javier. Ha sido un placer. Gracias por explicarnos de forma tan didáctica cómo gestionas tú ese riesgo, cómo gestionar esa volatilidad, porque eso sirve para cualquier tipo de inversión, ya sea a través de fondos de inversión, a través de comprar esas acciones. Y nada, muchísima suerte con el fondo, que siga yendo igual de bien y seguiremos aprendiendo contigo de, pues eso, de todo lo que además de forma muy transparente, yo siempre lo digo, José Javier, lo va diciendo todo a través de las redes. O sea que cualquiera que queráis saber qué es lo que está haciendo en ese momento José Javier, si le seguís, lo vais a averiguar. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado. Muchas gracias, Laura. Sí, en redes me gusta compartirlo porque al fin y al cabo quiero que todo el mundo sienta el fondo tan suyo como lo siento yo y que sepan en qué estamos invertidos y que sepan por qué voy entrando y saliendo de algunas de las cosas. Porque al fin y al cabo es su dinero también el que está invertido en el fondo. Por lo tanto, pues bueno, no me importa ser transparente. Es verdad que a veces le estás dando ideas a otra gente de lo que hacer, pero bueno, si tú ya has formado tu posición completa, pues te ayudan a que suba el precio y se reduzca ese gap entre precio y valor. Así que no me importa ser transparente. Muchas gracias por tu tiempo, Laura, y a todos los oyentes también por estar aquí hoy. Gracias.